propósito del reciente éxito de la película La Infiltrada, éxito de público pero también de crítica. Yo la he visto recientemente en una sala de cine, porque yo soy de los que van todavía a una sala de proyección, pues me resulta muy interesante analizar, aunque sea de manera somera y sin ningún ánimo de exhaustividad, cómo ha tratado el cine el terrorismo de ETA, un poco relacionado con el contexto político de cada momento. Como no podía ser de otro modo, es con la muerte del dictador Franco y con la llegada de la llamada transición a la democracia cuando se produce cierta libertad, no sin problemas, para producir films políticos controvertidos. No puede dejar de mencionarse Operación Ogro, de 1979, coproducida con Italia y dirigida por Gillo Pontecorvo, que ya nos había ofrecido un estupendo film político con La batalla de Argel. La película trata sobre el atentado que en 1973 acabó con la vida de Carrero Blanco, presidente del gobierno en el tardofranquismo. Es un hecho que tantas teorías alternativas ha generado sobre su autoría, donde no voy a entrar, así como especulaciones sobre si hubiera habido continuidad del franquismo o no sin la desaparición de esta figura. Sin duda se trata Operación Ogro de una producción importante que recoge no solo la reconstrucción de dicho atentado, también el enfrentamiento entre aquellos miembros de ETA que decidieron abandonar las armas tras el fin de la dictadura, con otros que decidieron continuar la lucha armada al considerar que poco había cambiado con la llegada de la democracia. Yo he de reconocer que en su momento este film se me atragantó un poquito al considerarlo una loa al nacionalismo vasco. No obstante, merece una revisión. Yo creo que es Imanol Uribe uno de los realizadores que más ha tocado en su filmografía la cuestión de la violencia etarra y del mundo Abertzale. En este sentido, una especie de trilogía en orden cronológico está constituida por El proceso de Burgos, de 1979, documental que recoge numerosos testimonios de encarcelados y procesados tras el Consejo de Guerra producido después de declararse en 1970 el estado de excepción en Guipúzcoa a raíz de un atentado de ETA. La fuga de Segovia, de 1981, que narra ya en formato de ficción un hecho real, la huida de cerca de una treintena de presos de la cárcel segoviana. La mayoría de ellos eran etarras. Uno de los evadidos, Oriol Solé, era un anarquista que está interpretado en el film por Ovidi Montllor y que resultó muerto por la Guardia Civil cuando trataba de cruzar la frontera francesa. Finalmente, La muerte de Miquel, de 1984, donde el País Vasco tiene ya un auténtico protagonismo, siendo la película más crítica con el nacionalismo, aunque mostrando también la fuerza represora del Estado español. Es crítica con el nacionalismo, tanto el tradicional como el de la llamada izquierda abertzale, al no permitir la libertad personal de un hombre homosexual, al que sin embargo acaban convirtiendo de modo hipócrita en una suerte de caído gudari vasco. Se insinúa al final, de modo espeluznante, que la probable causante de la muerte de Miquel es su propia madre, que representa a esa sociedad vasca tradicional incapaz de aceptar la condición sexual de su hijo. Hay quien ha señalado la muerte de Miquel como un plagio, ya me ocupé de ello en un vídeo. Un plagio de un guión nunca rodado del cineasta maldito Eloi de la Iglesia, que se llamó Galopa y corta el viento y que fue finalmente publicado en 2022 junto a un interesantísimo ensayo sobre este realizador y la imposible gestación del film. De la Iglesia, que a menudo tocó el tema de la violencia etarra en sus films, aunque fuera de manera colateral, fue a menudo acusado de sensacionalista y esquemático a la hora de plasmar la realidad. Para mí, sin embargo, su obra ha ganado con el tiempo, al contrario quizás que otras obras consideradas de mayor calidad. En cualquier caso, las películas dirigidas por De la Iglesia, más o menos afortunadas en su conjunto, resultan documentos impagables de la historia reciente de España. El tardofranquismo, la decepcionante transición, la muy cuestionable llegada de la democracia y la imposibilidad de una verdadera transformación social. Sería a principios de los años 80 cuando empezara a escribirse el guión de Galopa y corta el viento, la historia de amor marginal entre un vasco abertzale y un guardia civil, un amor proscrito e imposible entre dos hombres en situaciones enfrentadas, una relación clandestina como la de tantos otros homosexuales de la época, en la que ambos irán flexibilizando sus posturas políticas, intentando comprender gracias a los sentimientos amorosos las opiniones del otro bando.
pero con un trágico final ocasionado por la violencia de unos u otros. Hay otra película de la Iglesia, El Pico, de 1983, junto a su secuela, un año después, que resulta obviamente deudora de la historia anterior, en un contexto similar y también con protagonistas de la izquierda abertzale y de la Guardia Civil, aunque en este caso con la juventud marginada y las drogas como tema central, algo por otra parte recurrente en su director, mientras que la homosexualidad quedaba esta vez a un lado. Serán varios los factores que empujaron a que el incómodo guión de Galopa y Corta el viento nunca se convirtiera en película. Hay quien habló de amenazas tanto por parte de ETA como de la Guardia Civil, aunque el propio de la Iglesia aclaró que las razones fueron fundamentalmente administrativas, con una acción censora que todavía se ejercía desde la Dirección General de Cine. A mediados de los años 80, siendo una de sus últimas películas la muy interesante La estanquera de Vallecas, de 1987, alguien tan incómodo y subversivo como de la Iglesia fue finalmente sustituido por la obra de Pedro Almodóvar, que presentaba personajes con modelos de comportamiento supuestamente libres, dentro de un país con instituciones aparentemente progresistas, pero en realidad más bien exentos de conciencia política o histórica. Un cineasta antiguo militante comunista que fue caminando hacia lo libertario, como de la Iglesia, era definitivamente apartado, y ni siquiera se reconocían algunos de sus rasgos en el nuevo y muy cuestionable cine de éxito. Volviendo al cine de Imanol Uribe, nos regalaría una curiosa y notable película con Días contados, de 1994. Estaba basada en una novela de Juan Madrid que curiosamente nada tenía que ver con la cuestión etarra. El personaje literario, que era un fotógrafo que iba a realizar un reportaje sobre la juventud marginal del madrileño barrio de Malasaña, es convertido para la pantalla nada menos que en un miembro de un comando de ETA, que llega a Madrid para realizar un sangriento atentado. La historia de amor del terrorista con una joven drogadicta convierte al film en un thriller dramático con personajes algo estereotipados, pero que extrañamente funciona bastante bien en casi todos los aspectos, incluyendo algunas soberbias interpretaciones. Hay quien sostiene que este film supuso una especie de punto de inflexión en lo que concierne a ETA dentro del cine, y no exenta estúpidamente de polémica, y eso a pesar de ser un film premiado y de gran éxito comercial. Se mostraba un terrorista que, sorpresa, tenía también sentimientos amorosos, como si la historia del cine nos hubiera mostrado a menudo personajes crueles, y no creo que la película de Uribe deje ninguna duda al respecto sobre el protagonista, pero que, lógicamente, también tienen un lado humano. Sea como fuere, en cualquier caso, no puede decirse que el tema central de Días contados sea un conflicto político, más allá de mostrar a personajes, tal y como reza el título, en situaciones extremas. Uribe todavía tocaría la cuestión etarra en otras dos películas, para mí menos afortunadas, y que yo creo que supusieron un cambio de orientación en el director a la hora de abordarlo, ya en una época diferente. No se refleja ya a las fuerzas represoras del Estado y se quiere dar voz a las víctimas. Plenilunio, del año 2000, tiene como tema central a un psicópata asesino de niñas en una ciudad española de provincias. Hay un inspector que investiga el caso, amenazado por ETA y con una mujer recluida en un psiquiátrico por dicha situación, que es trasladado del País Vasco para esta labor. Son dos partes argumentales que quizá no casan debidamente en la narración. La otra película es Lejos del mar, de 2015, no ya una obra fallida, sino que para mí ya raya en lo irrisorio. Trata sobre las intenciones vengativas de la hija de un militar asesinado por un antiguo militante de ETA, que por otra parte es un hombre que ya ha cumplido una pena de 20 años de prisión y se muestra arrepentido. Ander eta Jul, dirigida en 1988 por Ana Díez, es una curiosa y muy apreciable película, para mí de estupendo guión, que nos cuenta la antigua amistad entre dos hombres, uno convertido en militante de ETA y otro en un pequeño narcotraficante. Ander, y como puede suponerse, acaba asesinado por su antiguo amigo Jul, lo cual evidencia el fanatismo nacionalista que decide tomar las armas y que acaba anulando toda posible empatía con el otro, incluso siendo parte de su círculo afectivo. Hay que recordar que la banda terrorista asesinó a varios narcotraficantes desde los años 70 en el País Vasco, y resulta muy significativa una línea de diálogo en la película en la que un etarra asegura algo parecido a «Nosotros somos el único Estado y la única policía», lo cual da una idea de sus motivaciones represoras para ocupar el lugar de los que mandan y nada liberadoras. El film no gustó nada ni al entorno abertzale ni al Estado y los españolistas,
lo cual le hace ganar definitivamente mis simpatías. Mario Camus es otro cineasta que ha tocado el tema que nos ocupa de manera directa o indirecta en su filmografía. En Sombras en una batalla, película de 1993, se nos cuenta una interesante historia, eso sí, muy melodramática, sobre la fortuita historia de amor entre una antigua militante de ETA, exiliada en Portugal, y nada menos que un mercenario que participó en los GAL, los grupos antiterroristas de liberación. La película se muestra muy crítica con ETA, en boca de la exmilitante interpretada por Carmen Maura, y como no podía ser de otra manera, también con el terrorismo de Estado. Camus volvió a reincidir en el tema con La playa de los galgos, película de 2003. Una historia muy teatral, con una trama excesivamente retorcida, con diversos factores en juego. Exterrorista exiliado con problemas psicóticos. Su hermano de buen corazón que le busca. La pareja de una de las víctimas que ansía venganza. Un psiquiatra argentino con una hija ingresada en un psiquiátrico por traumas producto de la represión golpista de Videla. En cualquier caso, reflexión interesante sobre diversos tipos de violencia de aquellos que tratan de imponer, que pretenden conquistar el Estado para toda sensibilidad libertaria. Eso sí, la película muestra una especie de conexión sobrenatural entre las víctimas que no se conocen entre sí, francamente extraña y que no ayuda a la verosimilitud de la historia. Otra apreciable película dirigida por Elena Taberna en el año 2000, quizás algo olvidada, es Joyes. Se trata de un acercamiento biográfico a la figura de Dolores González Catarain, la primera mujer dirigente de ETA, que acabaría exiliada en México en 1980 a raíz de su distanciamiento con la línea más dura del grupo terrorista. Su regreso al País Vasco a mediados de los años 80 no rebajó un ápice la feroz crítica que Joyes seguía realizando a ETA. En la película les acusa de usar métodos estalinistas y fascistas, lo que finalmente supuso, junto a la instrumentalización que realizó el gobierno español de su figura como ejemplo de reinserción, su asesinato por parte de la banda armada, acusándola de traición. Mucho revuelo causó el film de Julio Medem, La pelota vasca, la piel contra la piedra, de 2003, especialmente entre la derecha. Recordaremos que el Partido Popular, que llevaba gobernando el país en su segunda legislatura, se negó a participar. En la película se da voz, en forma de continuos bustos parlantes, a diversas personalidades del mundo de la cultura y la política. Quizá lo peor del film no es escuchar a aquellos nacionalistas que se enrocan en una identidad étnico-colectiva, incluidos a los que se consideraba el brazo político de la lucha armada, ya que al menos no lo ocultan. Para mí lo más espeluznante es oír a figuras hipócritas como Felipe González, que se llena la boca de crítica a la violencia, cuando todos sabemos, o deberíamos saber, lo que se produjo durante su largo mandato al frente del Estado español. Nos quedamos con los testimonios que aluden al fin de las fronteras, ya que no se puede recurrir al dogmatismo de las ideas, tanto de aquellos que tratan de imponerlas con la fuerza de las pistolas, como los que ya lo hacen desde el monopolio de la violencia que supone el Estado. En 2008 se estrenó Todos estamos invitados, de Manuel Gutiérrez Aragón, que a priori plantea un interesante escenario con dos tramas paralelas. Un terrorista con problemas de amnesia después de cometer un atentado y un profesor amenazado incluso por gente cercana, mientras otros miran hacia otro lado. Sin embargo, un guión bastante lamentable, plagado de diálogos nefastos, quizá también por pretenciosos, unas situaciones inverosímiles y unos terroristas de trazo grueso, casi caricaturescos, acaban produciendo sonrojo. En los últimos años, eso para mí tan necesario que es el humor como arma subversiva, parece haberse utilizado ya abiertamente para abordar el conflicto vasco. De esta manera, el muy interesante director de comedia Borja Coveaga nos ofrece la que considero su mejor película con Negociador, en 2014, donde se narra los comienzos de diálogo entre el gobierno español y la banda armada, en 2005, como punto de partida para el definitivo final de su lucha armada. Un humor sutil y muy negro, rozando el esperpento, para mostrar unos personajes más bien patéticos, obligados a escucharse finalmente y convivir a pesar de tener ideas contrapuestas.
Con la película Fe de Etarras, de 2017, Coveaga y su habitual co-guionista Diego San José, provenientes del programa humorístico Vaya Semanita, donde ya daban buena cuenta de forma transgresora del nacionalismo, nos ofrecieron la hilarante historia de un inútil comando etarra que espera en 2010 una orden para llevar a cabo un atentado en una capital de provincias. Mientras aguardan una llamada que nunca se producirá, se está celebrando el Mundial de Fútbol y la selección española va avanzando hasta finalmente ganar el torneo para que los terroristas acaben enredados en una ensalada de banderas rojigualdas. No podemos más que suscribir semejante sátira sobre el patriotismo de cualquier pelaje. El patriotismo, un concepto intercambiable con el nacionalismo, a pesar de lo que aseguren algunos ahora, arrimando el ascua miserablemente a su sardina. Patriotismo o nacionalismo, eso tan nocivo con lo que se sigue vertiendo tanta sangre. A pesar de ser una producción obviamente muy solvente, alabada por la mayoría de crítica y público, hay algo que me produce rechazo en Maixabel, película dirigida por Itziar Bollaín en 2021. Quizá es su calculado didactismo, casi en forma de homilía, aderezado con algo de sensiblería. Se trata de la historia real de la mujer de Juan María Jáuregui, político socialista, exmiembro de ETA y asesinado por la banda en el año 2000, y su encuentro con el arrepentido terrorista que lo asesinó. Y termino este recorrido, como no podía ser de otra manera, con La Infiltrada, dirigida este año 2024 por Arantxa Echevarría. Han sido varias las mujeres en este repaso que han dirigido películas. La Infiltrada, que está todavía en salas comerciales, si no me equivoco, a día de hoy, creo que puede considerarse más una película de género, un thriller policial. Yo creo que más que cualquier otra etiqueta que le queramos poner. Sin embargo, contarnos la historia de una mujer policía que se infiltra en el entorno de la izquierda abertzale, cercana a una lucha armada originada por motivaciones políticas, por muy cruenta que acabara siendo, obligaría, en mi nada neutral opinión, a un poquito más de sustrato en ese sentido, y no solo apuntes de jóvenes que beben y pegan carteles. Los retratos de los terroristas, como en otros de los films mencionados, acaban siendo más bien unidimensionales. El más veterano es un tipo primario y repulsivo incluso en sus rasgos físicos, violento también en su cotidianidad. El más joven es físicamente atractivo, démosle tiempo para el deterioro, que resulta más bien ingenuo. Responde de forma francamente pueril cuando se le pregunta cómo se imagina una Euskadi libre. Tampoco me convence la caracterización de la protagonista, que lógicamente debe estar motivada por un férreo deseo policial. Hablamos de alguien fingiendo ser otra persona durante bastantes años dentro de un entorno que le repugna. Aunque el retrato de los policías resulta en algunos momentos espeluznante, no existe tampoco esa equiparación con los criminales que sí hemos visto en otras películas de infiltrados. Aunque sí hay un interesante momento en que la protagonista parece empatizar con el joven terrorista cuando viene a decir que ya no recuerda su vida anterior. Ambos quizá tremebundamente adoctrinados para convertirse en otras personas. Estos cartelitos finales que nos dicen qué fue de los personajes presuntamente reales, así como otro con el pequeño didactismo sobre cómo se acabó con ETA, francamente para mí están de más. Y para el futuro, para mí, queda pendiente una gran película de ficción que aborde, que explore el llamado conflicto vasco en profundidad, sin maniqueísmo, sin manipulación, sin sensiblería y también de forma necesariamente vinculada los mecanismos psicológicos que llevaron a tantas personas, a tantos jóvenes, a acabar formando parte de una lucha armada con acciones abiertamente crueles, así como su manera de justificarlas. Diré para acabar que esto se ha producido en el llamado conflicto vasco, pero también desgraciadamente en tantos otros todavía en activo, donde se persigue la uniformización de los jóvenes, y me refiero no solo al traje militar, también al pensamiento dogmático que les empuja a enfrentarse al diferente. Hasta muy pronto.